A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Desde tiempos inmemorables los seres humanos nos hemos compartido el mundo con los animales. Sin embargo, nuestra relación con ellos ha estado marcada por la contradicción. Mientras algunos son considerados compañeros de vida, otros son reducidos a meros recursos sin más valor que su utilidad para la humanidad. Hoy, en el Ecuador, la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales plantea una transformación en esta relación al reconocer a los animales como sujetos de derechos. Y se ha dado un paso significativo en este camino con la sentencia 253-20 JH-22 de la Corte Constitucional en el caso de la mona Estrellita, donde por primera vez se reconoce a los animales como sujetos de derechos. Este precedente abre un debate que trasciende lo legal y se adentra en el terreno de la filosofía política, la moral y la teoría del derecho. ¿Puede una sociedad avanzar hacia un constitucionalismo biocéntrico sin afectar su economía, su cultura y su soberanía alimentaria? El proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales busca dar un marco normativo para garantizar la protección animal, pero en su camino ha encontrado varios temas de censura y tiene desafíos que enfrentar. Tensiones con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que defienden prácticas culturales en las que los animales juegan un animal central. Con el sector agropecuario también, que teme un impacto en la producción y los costos de alimentos, y con un marco regulatorio disperso donde diferentes instituciones comparten competencias sobre el bienestar animal sin una delimitación clara. Hoy nos acompaña el doctor Luis Ávila Lizán, abogado constitucionalista y activista por los derechos de los animales, un profundo conocedor del marco jurídico que sustenta esta ley. Con él exploraremos los puntos críticos de esta legislación, pero también la transformación filosófica que supone reconocer a los animales como sujetos de derechos. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho en esta protección? ¿Cuál es el equilibrio entre la moral, la ley y la realidad social? Comienzo con esas preguntas. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marjorie. Qué bueno que se abran estos espacios para poder conversar un poco por fuera de la coyuntura política, temas que también son de trascendencia, ¿no? Que diría que se discuten poco en el espacio público. Muy poco. Cuestiones que son a veces poco notadas, pero que creo que son civilizatorias. Es decir, este cambio de reconocer a los animales como sujetos de derechos es un cambio histórico, ¿no? Que a veces es poco percibido, ¿no? En medio de la coyuntura política que vive el país. Y bueno, de alguna manera esta primera, digamos, pregunta provocativa, digamos, de tu parte, creería que nos lleva a un tema un poco general. Es decir, me parece que el derecho, la ética y la realidad social siempre están en continua tensión. O sea, no es un tema solamente relacionado con este tema particular de los derechos de los animales, sino que hay una tensión entre estas tres realidades, estas tres dimensiones de la vida social. Y eso se da siempre en el contexto, digamos, de cualquier tema que se va discutiendo en el mundo del derecho y la justicia. Entonces, digamos que las sociedades han ido encontrando equilibrios, ¿ya? Equilibrios puntuales, digamos, en ciertos temas, pero en algunos casos inclusive se ha discutido durante 20, 25 siglos, y no se llega todavía a consensos necesarios, ¿no? Por ejemplo, el concepto persona, que parece ser tan de sentido común el día de hoy, inclusive no tiene todavía una connotación totalmente acabada, ¿no? Y después de 25 siglos de discusión. Y hoy día, por ejemplo, hay mujeres que son cosificadas, hay trabajadores que también son instrumentalizados,
o personas que víctimas de trata de personas también son consideradas como cosas. Entonces digo, si estos temas que se han venido discutiendo 25 años han generado todavía y siguen generando debates, mucho más estos cambios que digo son civilizatorios, aparecen como novedosos, aunque si vemos la historia tampoco es que nunca se discutió. Es decir, hay toda una discusión moral, ética y jurídica que también tiene varios siglos atrás. Y es necesario seguirlo haciendo, ¿verdad? Para ir sí. Entonces se van generando hitos, y yo creo que estos hitos, entre ellos la discusión de la nueva ley orgánica de defensa animal, justamente fija estos posibles equilibrios que deberían existir para que esto de aquí no desborde, ya sea como un tema de moral o como un tema de derecho solamente, o como un tema solamente de realidad social. Es decir, hay que buscar como un consenso, y yo creo que la oportunidad de la ley en ese sentido sí lo está buscando. Luis, hace, me acuerdo, un par de años ya hablamos sobre la sentencia de la Mona Estrellita. Lo hablamos en este mismo espacio, que marcó un precedente, un hito, como mencionabas tú, reconoce a los animales como sujetos de derechos. Desde el punto de vista constitucional, coméntanos qué implica este reconocimiento en términos prácticos y cómo se diferencia del reconocimiento de los derechos humanos y de la naturaleza. Sí, tal vez para que digamos nuestros televidentes puedan entender un poquito cuál es la importancia de esto, porque digamos, puede parecer un tema muy técnico, ¿no? Quisiera centrarlo en cómo la sociedad y el derecho, por ende, ha considerado a los animales desde tiempos, desde hace un par de siglos, digamos, ¿no? En el derecho occidental, digamos. Los animales han sido cosas, ¿no? Si uno abre el Código Civil, inclusive el día de hoy, no estoy bien seguro si el proyecto también reforma esas normas, creo que sí, no me di cuenta, pero creo que hay algunas transitorias y reformatorias que seguramente sí lo hacen, ¿ya? Pero si uno abre el Código Civil, que es tal vez el libro más antiguo del derecho occidental que tenemos ahora, entonces nosotros vemos allí y los animales son tratados como un recurso, como una cosa, ¿ya? Entonces esa consideración ha hecho que de alguna manera en el contexto del desarrollo de la sociedad capitalista, digamos, se haya instrumentalizado justamente los animales y también la naturaleza para el desarrollo justamente de esa sociedad capitalista. Es decir, estos marcos jurídicos han permitido que la sociedad capitalista vaya desarrollando, ¿no? El capitalismo como un fenómeno el día de hoy hegemónico, ¿no? Porque digamos no hay otra alternativa de modelo, ¿no? Entonces, frente a eso, cuando aparecen, digamos, estos hitos que mencionábamos, ¿ya? Es decir, el que se reconozca a la naturaleza y a los animales como sujetos de derechos, justamente, y es tal vez el gran problema que representa el tener este tipo de normativas o este tipo de sentencias, se presenta como una especie de obstáculo al desarrollo del capitalismo. ¿Ya? Porque el capitalismo, digamos, de alguna manera intenta utilizar los recursos naturales para generar mercancías que puedan ser intercambiables en el mercado, ¿no? Eso es así. Entonces, los animales son una mercancía más, ¿no? Pero el momento de que deja de un animal de ser mercancía y se transforma en un sujeto de derechos, ¿ya? Entonces ahí hay un obstáculo para el desarrollo de la sociedad capitalista, ¿no? Y se afecta a los negocios, y se afecta el mercado, porque básicamente cuando se da una consideración especial, es decir, se le atribuye a algo que antes era cosa, el valor de un sujeto de derechos, básicamente entra a tener el mismo rango que una persona. Y entonces entra a existir, digamos, desde el punto de vista ético ante la sociedad como algo que ya no es cosa, sino que es persona. Entonces, en esa medida, digo, al momento de que se dan este tipo de reconocimientos, que digamos normalmente se lo hace a través de leyes o de alguna normativa secundaria, pero en el caso de Ecuador, tal vez por algunas razones que no vamos a alcanzar a explicar por el tiempo, lo ha hecho, digamos, la jurisprudencia, es decir, una corte constitucional. Corte que de paso no tiene, digamos, en principio, legitimidad democrática liberal, es decir, no es un organismo electivo, como si son los asambleístas o si es un presidente de la República, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, algún tipo de problema, porque hay sectores que se sienten no representados por la Corte, porque dicen, güey, esta gente no son electos por nosotros, ¿no? Sino que son jueces que deben hacer una labor técnica. Entonces, bueno, cuando aparece el tema de Estrellita, digamos, como el tema, digamos, puntual que preguntabas, justamente es frente a esa realidad a la que se enfrenta el caso de Estrellita, es decir, el desarrollo de la sociedad capitalista, la tradición jurídica que da marco a esa realidad económica, diríamos así,
esa realidad social, y el caso pues termina rompiendo, digamos, históricamente. Entiendo yo que esta sentencia se estudia en todo el mundo, ¿no? Se ha traducido ya a varios idiomas inclusive, y se generó un hito histórico desde Ecuador para el mundo respecto al reconocimiento de los derechos de los animales. Entonces tiene una gran significación, claro. ¿Y no resulta contradictorio que un mismo marco jurídico proteja a algunos animales del maltrato mientras, por otro lado, legitima su explotación en otros casos? Sí, bueno, es que allí, eso es un tema de debate, diría yo, ¿no? Dentro del movimiento animalista. Por cierto, yo no formo, digamos, parte del movimiento animalista como tal, no lo represento. Pero sabemos que es una causa tuya personal. Es una causa, sí, he apoyado, pero tengo algunas contradicciones. Por ejemplo, no soy vegano, ¿ya? Y eso a veces me genera un problema con los colegas. Pero, digamos, por empatía, por resiliencia, he ido pues aportando en lo que puedo para esta pelea, ¿no? Entonces, en alguna medida, ¿no? Por convicción ideológica o porque creo que el constitucionalismo debe desarrollarlo, por muchas razones, ¿no? Pero, en todo caso, digo, cuando se da, digamos, justamente este salto dialéctico, digamos, de reconocer a los animales como sujetos de derechos, el problema es que todos los animales no son lo mismo, es decir, hay diferentes tipos de animales. ¿Ya? Entonces yo creo, y es un poco revisando lo que están discutiendo ahora en la Asamblea respecto del proyecto de ley que está, entiendo, para el segundo debate. Ya hay un texto ya para discutir en el segundo debate, y hay inclusive, digamos, una hoja de ruta, ¿no? de lo que se ha venido haciendo. Entonces yo veo que no se tiene muy claro cuáles son estas diferentes clases de animales y qué solución jurídica se le tiene que dar a cada uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, creo yo, 3 tipos de animales que son como diferenciables. Los de compañía, los que son comestibles, eso suena feo, pero es así, porque es la realidad del mundo, y otros que son los animales silvestres. Entonces creo yo que la protección respecto de los animales silvestres, creo que representa como el máximo, es decir, la sociedad en su conjunto, digamos a nivel planetario, ha tenido muchísima más atención, inclusive recursos económicos para proteger animales silvestres. Es decir, el rinoceronte blanco, el tigre de Bengala, hay toda una campaña y mucho dinero para eso, ¿ya? Por muchas razones también, ¿no? Pero entonces, digamos, la protección de este tipo de animales es para mantenerlos en el hábitat, ¿no? Y los que ya están dentro, digamos, conviviendo con seres humanos, ver un mecanismo para que o vuelvan a la naturaleza si es posible, y si no, asegurarles un nivel de vida adecuado aun cuando viven con animales, que fue el caso de Estrellita justamente. Claro. Y luego tenemos los animales que son comestibles, digamos, el mundo no es vegano, yo no lo soy tampoco. Entonces, hasta que el mundo no tenga una conciencia ecológica que lo empuje posiblemente masivamente a una práctica de ese tipo, entonces hay que aceptar que hay animales que son comestibles. ¿Ya? Entonces, para ellos hay que garantizar bienestar animal, es decir, una vida digna, una muerte digna, ¿ya? Inclusive hasta pensando en la salud de las personas que van a consumir estos animales. Y luego los animales de compañía, que tal vez, y alguna vez en algunas intervenciones lo he mencionado, son los que menos protección tenían, a pesar de que son los más humanizados que tenemos de estos 3 grupos de animales. Entonces yo vi, por ejemplo, que un poco la ley hace una diferenciación un poco más técnica, pero menos, digamos, centrada en la realidad de estos 3 grupos que mencionaba. Es decir, no se tiene claro cuál es la respuesta que se tiene que dar a cada uno. Entonces, pensar que se le tiene que dar la calidad de sujeto total a los animales comestibles genera contradicciones. Es decir, y lo veía inclusive en el proyecto, ¿no? y en algunos colegas del movimiento animalista que se han criticado esto, ¿no? Claro, ellos han denunciado esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de el uso de los animales para carga, que es una práctica de los campesinos y algunos inclusive indígenas o afroecuatorianos. Entonces, decir que, por ejemplo, esa es una forma de maltrato animal, tratando de aplicar, digamos, esta respuesta a animales totalmente humanizados, animales que son comestibles o que sirven para el trabajo, podría generar contradicciones. De acuerdo. Entonces digo, es un poco tener claro eso, creo yo. Tenemos también en el bloque 2 conflictos constitucionales y culturales en el proyecto de ley. Hay una tensión entre los derechos colectivos y las prácticas ancestrales que mencionas. ¿Cómo podemos, o la LOPDA, equilibrar la protección animal con el respeto a estas tradiciones sin generar un choque de derechos? Y también en este bloque se habla sobre la consulta en la aplicabilidad de la ley, a la famosa consulta previa, ¿verdad? Y las divergencias en la regulación entre el gobierno central
y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo evitamos conflictos normativos y la dispersión legal? Bueno, yo creo que hay dos errores, digamos, que creo que están incidiendo y que inclusive ya incidieron antes en la ley anterior, que es la LOBA, ¿no? La Ley Orgánica de Bienestar Animal, ¿no? Que cuando se presentaron estas contradicciones, tomó la vía fácil, que fue, bueno, entonces regulemos un par de artículos del Código Orgánico Ambiental y punto, y quedó el tema allí. Entonces fue un fracaso, después de que hubo un proceso súper rico, ya, pero creo que el primer error lo plantea la propia Corte en la sentencia de la Mona Estrella, porque allí lo que se tenía en discusión era básicamente dos temas. Uno, la calidad de los animales como sujetos de derechos, que ya está ahí como una declaración que desarrolla la norma constitucional, que no lo establece claramente, ¿no? Es decir, solamente reconocía a la naturaleza como globalidad, pero no a los animales como parte de esa globalidad, ¿no? Ya, como sí lo hace con los seres humanos. Entonces, eso ya lo corrigió la Corte en la sentencia. Tal vez ese era digamos, el elemento político más importante de esa sentencia. Pero luego la otra cosa que tenía que resolver, y también lo hizo, fue justamente de si eso, a partir de la subjetividad de los animales, ellos son sujetos procesales de un habeas corpus. ¿Ya? Es decir, la sentencia debe haber llegado hasta allí, ¿ya? Y lo hace en realidad la Corte, pero luego avanza un poquito más allá. Yo creo que ahí la Corte se equivoca porque al desconocer un poco lo que ya había ocurrido con la LOBA anteriormente, con la ley anterior, manda otra vez al debate, sin fijar en muchos criterios, más allá de los que está en la sentencia, ¿ya?, a la Asamblea para que se debata un proyecto que tiene contradicciones. Entonces hay un error político, creo, ahí de la Corte, en mi criterio, al ir un poco más allá, creo que de buena fe, ¿no?, por activismo o por lo que sea, diciendo, bueno, tienen que regular este tema de los derechos de los animales, ¿ya? Pero hay un error, digamos, un error allí al momento de resolver un tema puntual e irse un poco más allá. El irse más allá creo que genera un poco este problema. Ahora, el otro error viene ya al momento de la Asamblea, al haber poco entendimiento y tal vez inclusive del propio movimiento animalista, justamente esta realidad que comentábamos. Es decir, yo diría, lo que se tenía que haber hecho posiblemente es solamente regular el tema puntual específico del caso de la Mona Estrella. Puede ser una solución, es decir, solamente cómo mejorar o cómo darle subjetividad a los animales silvestres. Sería una sola opción. O eventualmente solamente regular lo que se trataba de los animales de compañía, que tal vez es lo que los ciudadanos ven todos los días. Es decir, todos tenemos un gato, un perro, un loro, ¿ya?, al que lo hemos humanizado, bien o mal. Y es imposible a ese animal devolverlo a la naturaleza. Entonces, siendo ya humanizados, yo creo que la ley pudo tal vez regular solamente esa partecita, ya, dejando estos temas un poco para otra ley o a una reflexión que necesita inclusive sustento científico, que yo creo que no lo tiene ahora el Ecuador, y además también pensar en las propias debilidades de la institucionalidad. Entonces, ese segundo error genera lo que tú dices, es decir, todas estas contradicciones que se dan con diversos colectivos, con grupos económicos, empresariales, y también inclusive con instituciones públicas, ¿no? Es decir, cuando no se define quién va a hacer qué, ¿ya? Y luego pues no hay claridad. No hay claridad en eso. Entonces eso se da en todas las leyes, ¿no?, en el Ecuador. Hay duplicidad de competencias. El gobierno central dice una cosa, pero luego lo duplica también el municipio y la prefectura. Y es como que todo el mundo quiere en ese momento hacer algo, ¿ya? Pero luego Luis, termina siendo... Y hay otro tema que preocupa, preocupa mucho, y lo hemos visto en medios, es que en este contexto de la ley se ha señalado la disminución de penas para delitos como el maltrato y zoofilia en algunos casos específicos. Desde tu perspectiva constitucional y ética, por supuesto, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos una reducción de penas en relación con la gravedad de estos crímenes? ¿Crees que esta medida podría enviar un mensaje contradictorio a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los derechos de los animales y prevenir su sufrimiento? ¿O consideras que esta flexibilidad en las sanciones puede ser quizá para algunos necesaria para la adecuación de la ley en ciertos contextos? Sí, bueno, ahí hay algunas cosas, ¿no? Yo inclusive ahí tengo algunos disensos con los compañeros del movimiento, porque por mi formación y por mis convicciones propias, yo siempre tengo una posición antipunitivista, o sea, digamos, más bien no soy punitivo, sería la idea. Es decir, yo considero que el derecho penal, de alguna manera, tiene que ser solamente para los casos muy graves. Y en el resto debería buscarse otras soluciones no penales, ¿no? Es una posición antipunitiva, ¿no? Ya, entonces, desde ese punto de vista yo siempre me opuse,
¿ya? A que, digamos, no solamente en el tema de animales, sino otros temas de derechos humanos en los que yo he venido trabajando, se penalice conductas, ¿no? Como una especie de salida para mejorar la política pública o para asumir algunos temas de alarma social. Y digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso puntual de los animales, ha habido gravísimos maltratos a animales que inclusive se han hecho virales en redes sociales, cosas que son absolutamente crueles, ¿no? Aplastar a gatitos, por ejemplo, con los pies, o arrastrar un perro por la calle con una moto. O sea, son cosas que creo que dicen mucho digamos, del estado psiquiátrico en la sociedad ecuatoriana. O sea, la gente que está haciendo eso está loca, o sea, sencillamente. O sea, tiene algo que no le funciona en la cabeza. O sea, ese nivel de crueldad, ya, que igual lo podría aplicar a un ser humano, ¿no? Y en efecto ocurre, ¿no? En otros temas, con violencias contra las mujeres, contra los niños. Bueno, pero digo, yo de todas maneras en esa posición antipunitiva, digamos, que he venido manteniendo, yo he sugerido, ¿no? No siempre ha sido fácil, de que no es la salida el tema de punitivizar o aumentar el rigor penal respecto de los temas de animales, ¿ya? Porque no funciona nada más. O sea, es decir, entre los 10.000 tipos penales que tiene que hacer la Fiscalía, ¿ya? El que le pongan ahora el maltrato animal y le ponen una pena altísima, equiparable al ser humano, no lo va a hacer. ¿Ya? No puede investigar temas graves como violaciones y muertes violentas o crimen organizado la Fiscalía. Peor va a actuar sobre este tipo de nuevos delitos. Entonces no va a funcionar. Entonces va a ser a la larga un placebo y a la larga, pues yo digo, va a generar una especie de violencia institucional para solucionar una violencia social. Entonces yo no estoy de acuerdo. Pero digamos que de todas maneras un poco lo que he visto, ¿ya? Y eso también puede ser contradictorio, es justamente de que se plantean este tipo de penas, ¿ya? Pero la discusión un poco es cuál es la gravedad en la que vamos a sancionar a las personas que cometen estos delitos contra animales, ¿no? Y entonces digo, ¿no? Entonces por un lado, si lo vemos de la posición ética un poco más extrema, la gente va a decir, pues bueno, si son sujetos de derechos como los seres humanos, ¿por qué no equipararlos a un asesinato de un ser humano? ¿Ya? Pero eso puede ser una solución contraproducente, digo yo. Puede ser que pueda disuadir inicialmente a los ciudadanos, ¿ya? Pero ya te digo, o sea, básicamente no tiene el Estado la capacidad para poder asumir la investigación de ese tipo de delitos. Si no lo puede hacer respecto de asesinatos que son claramente evidentes en la sociedad ecuatoriana, peor lo va a hacer, digamos, respecto de animales. O sea, no lo va a poder hacer. Entonces, digo, viendo un poco eso, yo diría que tal vez como está ahora, es decir, con penas un poco leves, ya, que eventualmente, de acuerdo a la gravedad que se dé en el futuro de este tipo de casos, pudiera aumentar. Digo, no estoy de acuerdo, pero en todo caso, si es parte del consenso, pues habría que apoyarlo. Digo, podría irse midiendo un poco si esto disuade y de alguna manera impide que los animales sean maltratados de manera tan cruel. Luis, quisiera que me hagas igual un comentario final hacia una sociedad con más conciencia animalista, un comentario tuyo sobre si estamos preparados o nos falta tener una evolución cultural y educativa sobre el respeto a los animales, porque si bien esta ley, como lo has mencionado, es un avance, ¿dónde está el verdadero cambio que debe darse en la educación, en la conciencia de la ciudadanía, antes que en la sanción punitiva? Tú lo mencionaste, es decir, ¿cómo podemos generar, Luis, ese cambio social desde el derecho y la política pública? Sí, bueno, yo creo que el principal impacto que tiene la sentencia de Estrellita justamente es que apunta a la generación de una nueva conciencia ecológica, ¿ya? Que no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero la idea un poco es avanzar hacia la construcción de esa conciencia ecológica, es decir, que todos tengamos conciencia de que la naturaleza amerita protegerse, porque básicamente es la supervivencia de todos, de los animales humanos y no humanos, y de la vida en el planeta de manera general. Entonces yo digo, por eso es muy importante la sentencia de Estrellita, pero también estos hitos además que se van creando, ¿no? Hay varias sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de la naturaleza, el caso de los sauces, por ejemplo, ¿ya? Y otras sentencias inclusive a nivel global que van también apuntando al mismo lugar, y avances normativos como esta ley que se está discutiendo, algunas normas de tipo secundarias que están dando en todas partes del mundo para poder regular un poco esto, ¿no? Entonces todo eso apunta hacia la construcción de una conciencia ecológica, pero yo mucho me temo que tal vez uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta justamente eso es un poco la falta de comprensión de que estos cambios son necesarios y de que no son necesariamente cambios
dirigidos a un grupo determinado, es decir, no es parte del movimiento animalista, no es un tema de las mujeres, el tema de los movimientos de derechos humanos, ¿no? Es un tema global, es un tema planetario. Y digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora que se habla sobre, por ejemplo, el tema de esta sentencia reciente que salió sobre los niños trans en el sistema educativo, la sentencia dice claramente que el Estado tiene la obligación de acompañar y no discriminar a estas personas, ¿ya? Pero no dice en ningún momento que tenga que elegir a muy corta edad alguna opción sexual, no dice eso, ¿ya? Dice que el Estado debe acompañar ese proceso, que no debe discriminar, pero en cambio pues sectores conservadores, incluido la propia Iglesia Católica, sale a decir que eso es parte de una ideología de género, que es una ideología peligrosa. Entonces, mucho me temo que basada un poco en esta idea, en este concepto de ideología, se crea también que cuando se trata este tipo de temas que tienen que ver con derechos humanos, con derechos de naturaleza, se crea que son ideologías negativas para la sociedad, ¿ya? Es decir, como que beneficia a un grupo determinado o intereses políticos de un grupo determinado. Creo que no, o sea, este tipo de temas beneficia al planeta y no solamente a los animales, nos beneficia a todos nosotros. Muchas gracias, Luis. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El debate sobre la LOBDA no solo es un debate legal, es una conversación sobre quiénes somos como sociedad y qué tipo de relación queremos construir con los seres que comparten nuestro planeta. Si reconocemos que los animales sienten, sufren y tienen un valor propio más allá de su utilidad, entonces nuestra obligación moral es actuar en consecuencia con ello. Proteger a los animales no es solo un asunto de legalidad, sino de humanidad. No podemos seguir ignorando el sufrimiento que generamos ni justificar el maltrato en nombre de la tradición, la economía o la comodidad. Si bien esta ley busca garantizar la protección animal, también nos enfrenta a dilemas éticos y constitucionales que exigen respuestas matizadas. ¿Es posible proteger los derechos de los animales sin afectar la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria? ¿Cómo equilibramos la tradición cultural con la evolución moral de una sociedad que cada vez ve a los animales menos como recursos y más como seres sintientes? Más allá del texto de la ley, el verdadero desafío está en nuestra conciencia y educación como ciudadanos. ¿De qué sirve una normativa si no existe una transformación en la forma en la que vemos y tratamos a los animales? En nuestras manos está el decidir si queremos avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la convivencia con otras especies no sea una imposición legal, sino un reflejo de nuestros valores más profundos. Soy Marjorie Chávez, muchas gracias. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.